La patología del nódulo tiroideo se solapa con la del cáncer de tiroides. Es bastante prevalente encontrar nódulos tiroideos en la población, sobre todo si se buscan por métodos ecográficos. Se dice que hasta un 15 o 20% de la población puede presentar nódulos en la ecografía. Las pruebas que se utilizan para valorar un nódulo tiroideo son varias, las tenemos en la pregunta, y sí que es cierto que a la hora en la práctica clínica de valorar un nódulo solemos tener unos niveles de TSH en una ecografía que haya diagnosticado el nódulo, pero si nos hacen elegir la prueba que ofrece mayor rentabilidad a la hora de valorar un nódulo para saber cuál debe ser nuestra actitud diagnóstico-terapéutica con ese nódulo, es la PAF. La punción aspiración con aguja fina debería ser la primera prueba a valorar ante un nódulo tiroideo, es decir, es la prueba que debes elegir cuando te hagan valorar un nódulo en el tiroides en una pregunta mía. Se dice que la probabilidad de que un nódulo tiroideo sea un cáncer de tiroides viene a ser alrededor de un 5 o un 10%. A ese nódulo tiroideo nosotros lo podemos someter a una mamografía de tal forma que se delimiten nódulos fríos o nódulos calientes. Los nódulos calientes tienen una probabilidad pequeña de ser cáncer de tiroides, aunque no la eliminan de forma completa. Se dice que un nódulo caliente, un nódulo que capta yodo, tiene un riesgo de un 1% de ser un cáncer. Un nódulo frío, aunque nos parezca paradójico, sigue siendo una lesión benigna. El riesgo de que un nódulo frío sea un cáncer de tiroides viene a estar entre un 10 y un 20%. Luego, ante un nódulo frío, la lesión histológica que encontramos con más frecuencia sigue siendo una lesión benigna, un adenoma o bien un quiste. Por eso lo utilizamos ante un nódulo tiroideo una mamografía, porque no elimina de forma completa el riesgo de cáncer ni lo descarta de forma completa. Por eso sigue siendo la PAF la prueba diagnóstica que debemos elegir ante cualquier nódulo tiroideo. Vamos a ver ahora algunos resultados de PAFs realizadas sobre nódulos tiroideos. El primero de ellos nos habla de una paciente de 40 años con una PAF no concluyente. La PAF no concluyente es aquella en la que el anatomopatólogo no puede dar un diagnóstico, por lo tanto en esta situación tenemos que ser muy cuidadosos en cómo vamos a proseguir nuestro diagnóstico. Hay situaciones en donde vamos a ser más agresivos y situaciones en donde vamos a ser más conservadores. La elección entre una actuación agresiva o una conservadora va a depender del paciente. En el manual tenemos un cuadro que nos narra los hallazgos, los antecedentes, los factores de riesgo que puede tener un paciente ante un nódulo tiroideo para que ese nódulo sea un cáncer. Hay una serie de antecedentes personales, como puede ser el sexo masculino, las edades extremas, los antecedentes de radioterapia en la infancia, que por presentarlos un paciente tiene más riesgo de que ese nódulo sea un cáncer de tiroides. De la misma manera, datos en la exploración, como es el tamaño del nódulo, la irregularidad, la dureza o bien la presencia de neuropatías, nos indica a que ese paciente, si tiene un nódulo con una PAF no concluyente, tenga mucho riesgo de que ese nódulo pueda ser un cáncer. Luego, ante un resultado de una PAF no concluyente, lo que tenemos que valorar es qué paciente presenta factores de riesgo. Si no presentara factores de riesgo, podríamos hacer un seguimiento repitiendo la PAF a los meses con o sin hormona tiroidea, pero si el paciente presenta factores de riesgo es importante analizar ese nódulo para ver si se trata de un cáncer, es decir, hacer una cirugía diagnóstica que suele consistir en una hemitiroidectomía. En nuestro caso, esta paciente de sexo femenino claramente te dice que no tiene antecedentes de interés, por lo tanto, si tenemos una PAF no concluyente, podemos permitirnos el lujo de esperar, es decir, de optar por el resultado, la respuesta número 1 que dice administrar hormona tiroidea a dosis supresoras para evitar que el nódulo crezca y repetir la PAF a los 3 o 6 meses. El caso
siguiente nos habla de un varón de 42 años que está en seguimiento por un nódulo con una PAF previa benigna por el que está tomando hormona tiroidea. El objetivo de dar hormona tiroidea ante un nódulo tiroideo es evitar el crecimiento de ese nódulo. Por eso el tratamiento se denomina hormona tiroidea a dosis supresoras y no sustitutivas como era en el hipotiroidismo. Un paciente que está en seguimiento por un nódulo tiroideo benigno requiere ecografías periódicas. Si durante ese seguimiento el nódulo tiroideo crece, generalmente estamos obligados a analizar el nódulo para ver si existe un cáncer tiroideo. Este paciente que presentó una PAF benigna presenta en la última revisión un crecimiento significativo del nódulo y decide realizarle una nueva PAF. Independientemente del resultado de la PAF, aunque el resultado de esta segunda PAF sea benigno, tenemos que realizarle una cirugía diagnóstica para ver que este nódulo no tenga un carcinoma. Luego, esta pregunta se podrían haber ahorrado la segunda PAF porque generalmente cuando tengáis un nódulo tiroideo benigno que crece en el seguimiento, se debe realizar una cirugía diagnóstica que suele ser una metiroidectomía, tal como dice la respuesta número 2, para analizar si ese nódulo no esconde un cáncer tiroideo. Vamos a ver la siguiente pregunta, que es un popurrí de resultados que os pueden salir ante una PAF de un nódulo tiroideo. La respuesta número 1, tienes que decir entre todas ellas cuál es la actitud a seguir más correcta. Entonces, la respuesta número 1 nos dice que ante una citología maligna hay que intentar un tratamiento supresor con levotiroxina para intentar disminuir el tamaño tumoral. Bueno, pues lógicamente, cuando claramente la citología, la PAF te dice que hay un tumor, lo que tienes que hacer es realizar una tiroidectomía. Las PAF malignas que podemos obtener pues son las del carcinoma papilar, carcinoma medular u otros tumores de origen primario o secundario, metástasis en tiroides, por las que habría que hacer una tiroidectomía total. La respuesta número 2 dice cirugía siempre si la citología es no concluyente. Recordamos que si la citología no es concluyente habría que valorar siempre los factores de riesgo. Luego, no siempre hay que hacer cirugía, solamente en aquellos casos en los que el paciente tenga factores de riesgo asociados. Ahí sí haríamos metiroidectomía, pero no cirugía siempre. Un paciente no tiene factores de riesgo, nos podemos esperar a repetir la PAF. En la respuesta número 3 tenemos que se puede iniciar tratamiento con levotiroxina si la citología es benigna y vigilar. Bueno, pues esa sería una opción bastante apropiada en un paciente con una PAF, un nódulo tiroideo con un resultado benigno. Poner hormona tiroidea para intentar que el nódulo tiroideo no crezca y vigilancia, luego esa sería la respuesta correcta. Vamos a ver por qué la respuesta número 4 es incorrecta. Repetir la función subjetiva abundante de proliferación folicular. Esta es una citología bastante peculiar, porque la citología de proliferación folicular, como vemos en el esquema, puede asociar dos cosas. Puede ser la imagen de un adenoma folicular o de un carcinoma folicular. Luego, no hay que repetirla. Cuando tú tienes una proliferación folicular en un paciente en donde no sospechas que pueda tener un adenoma tiroideo, porque te digan que es hipertiroideo, porque te digan que tenga una mamografía hipercaptante, lo que tienes que hacer es una hemitiroidectomía. Tienes que analizar ese nódulo porque la probabilidad de que sea un cáncer, un carcinoma folicular es grande. Luego, ante una proliferación folicular, casi siempre vamos a ir a hacerle al paciente una cirugía diagnóstica. Y en el último caso nos dicen cirugía siempre, aunque sea benigno. Bueno, pues lógicamente, si en una PAF de un nódulo es benigno, lo que tendríamos que hacer es un seguimiento. La siguiente pregunta nos habla de los cánceres que podemos encontrar en el tiroides. Los cánceres primarios tiroideos pueden ser de dos estirpes, de estirpe folicular y de estirpe no folicular. Dentro de la estirpe folicular tenemos los carcinomas diferenciados de tiroides, como son el carcinoma papilar, el carcinoma folicular, y los carcinomas indiferenciados de tiroides, como puede ser el anaplásico. Las frecuencias de aparición de estos cánceres son el papilar más frecuente que el folicular más frecuente que el anaplásico.
De la misma forma que la benignidad también es mejor para el papilar que para el folicular y que para el anaplásico, es decir, van en frecuencia de aparición y en frecuencia de benignidad hacia malignidad. Dentro de los carcinomas de estirpe no folicular tenemos el carcinoma medular de tiroides, que es un cáncer que aparece por alteración de las células parafoliculares, que son unas células que se encuentran entre los folículos tiroideos. Luego, la respuesta incorrecta de esta pregunta sería la número 5, en donde dice que los carcinomas del epitelio folicular también incluye el carcinoma medular. Ese cáncer es típico de las células parafoliculares que no son de estirpe folicular. Respecto a la diseminación de los cánceres, bueno, pues típicamente el papilar se va a diseminar por los ganglios, el folicular se va a diseminar por la sangre y el anaplásico pues tiene una diseminación por ganglios, por sangre y por continuidad. Luego, de la epidemiología de los cánceres de tiroides, pues esta pregunta resumiría lo más importante. La siguiente pregunta hace referencia al tratamiento de los carcinomas diferenciados de tiroides, es decir, el carcinoma papilar y el carcinoma folicular. Ambos cánceres se van a tratar de una forma similar una vez diagnosticados. El tratamiento de elección va a ser realizar una hemitiroidectomía total junto con una exploración de los ganglios linfáticos y posterior extirpación de aquellos ganglios que estén afectados. Como hemos quitado al paciente todo el tiroides, tenemos que poner hormona tiroidea, que la pondremos a dosis más altas de lo que requeriría un paciente para producir una ligera supresión de los niveles de TSH, es decir, de la misma forma que que dábamos hormona tiroidea a los nódulos para evitar que crecieran, al cáncer de tiroides vamos a pasarnos un poquito con la dosis de hormona tiroidea para evitar que la TSH esté muy alta y que produzca un estímulo de proliferación al tejido glandular. Luego ese es el objetivo, un tratamiento con hormona tiroidea a dosis supresoras que nos haga que la TSH baje, porque la TSH es un estímulo de proliferación del tejido glandular importante. Luego tenemos que para el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides, tiroidectomía total, exploración de los ganglios linfáticos, hormona tiroidea a dosis supresores y por último tratamiento con rastreos corporales totales. Hacer un rastreo corporal total es hacer como una mamografía a dosis con dosis muy altas de yodo. El objetivo de este tratamiento es eliminar todas las células tiroideas del organismo, es decir, una vez que hemos hecho toda la cirugía, probablemente al cirujano le hayan quedado células tiroideas que no haya podido quitar con la cirugía, y con esta técnica, con el rastreo corporal total, podemos eliminar todas las células tiroideas del organismo de una persona con un cáncer de tiroides, de tal forma que en el seguimiento sepamos que a ese individuo lo hemos dejado sin ninguna célula tiroidea después de hacerle un tratamiento completo de su cáncer diferenciado de tiroides. Si suponemos que el paciente no tiene ninguna célula tiroidea después de haberle hecho todo este protocolo de tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides, sabremos que en el seguimiento no habrá signos de que existan células tiroideas. Para el seguimiento nos sirven dos pruebas diagnósticas muy buenas: la determinación de tiroglobulina, que solamente está aumentada si existen células tiroideas, y la realización de rastreos corporales totales, que solamente van a ser positivos en aquellos pacientes con células tiroideas. Luego, en aquellos pacientes curados del cáncer de tiroides que en el seguimiento tengan tiroglobulinas indetectables y rastreos negativos, serán los pacientes que sigan curados de su cáncer diferenciado de tiroides. Mientras que si en el seguimiento cualquiera de las dos se positiviza, tenemos un paciente que tiene una recidiva de cáncer de tiroides y lo que habría que hacerle probablemente es un tratamiento ablativo con yodo a altas dosis, un rastreo corporal total con altas dosis de yodo, previa realización de un rastreo corporal total para calcular la dosis de yodo necesaria. En esta pregunta tenemos una paciente diagnosticada con cáncer papilar de tiroides que fue tratada como el protocolo que se ha contado anteriormente: tiroidectomía total, exploración de los ganglios, hormona tiroidea y rastreo corporal total con dosis altas de yodo para ablación de restos eutópicos. En el seguimiento de esta paciente, en una primera revisión, no se evidencian patología tiroidea, parece que está curada, pero a los 12 meses de la cirugía la paciente presenta cifras elevadas de tiroglobulina. Esto quiere
quiere decir que la paciente tiene una recidiva, porque si la paciente no tuviera células tiroideas en su cuerpo, la tiroglobulina no tendría por qué aumentar. Entonces nos pregunta cuál es nuestra actitud terapéutica con esta paciente, qué tenemos que hacer ahora. Quizá lo apropiado de esta paciente, sabemos que tiene una recidiva, es darle un tratamiento ablativo con yodo previa realización de un rastreo corporal total para ver dónde hay captación de ese yodo 131. Luego la respuesta correcta sería la respuesta número 3, realizar un nuevo tratamiento